Saludos, espectadores de todo el mundo. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más épicas y emocionantes de la Biblia, la vida del rey David. Desde sus humildes comienzos como pastor hasta convertirse en un líder legendario, el viaje de David está lleno de giros emocionantes, victorias impresionantes y momentos de profunda conexión con Dios. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos como este. Comparte los videos, déjame un me gusta y comenta en qué país estás viendo el video. Bien, empecemos. Todo comienza en las colinas de Belén, donde un joven pastor llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Su vida cambió para siempre cuando el profeta Samuel llegó a su casa en busca del próximo rey de Israel. Y Jehová dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. A pesar de que David era el menor de sus hermanos, fue él quien fue ungido por Samuel como el futuro rey de Israel, marcando el comienzo de una vida llena de desafíos y bendiciones. David pronto enfrentó su primera gran prueba cuando se encontró cara a cara con el gigante filisteo, Goliat, en el valle de Ela. Con valentía y fe en Dios, David se enfrentó al gigante con solo una honda y 5 piedras. Y dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Primera de Samuel capítulo 17 versículos 45. Y así, con la ayuda de Dios, David derrotó a Goliat, demostrando que la verdadera fuerza proviene de la confianza en Dios. La fama y el éxito de David crecieron rápidamente, lo que provocó celos y envidia en el rey Saúl, quien buscaba su vida. A pesar de los intentos de Saúl por destruirlo, David mantuvo su fe y confianza en Dios, sabiendo que su destino estaba en las manos del Altísimo. Y Saúl temía a David, porque Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Primera de Samuel capítulo 18 versículos 12. A lo largo de su vida, David experimentó altibajos, cometió errores y enfrentó desafíos inimaginables. Pero a pesar de todo, su corazón siempre estuvo enfocado en Dios, como lo demuestra el Salmo 23, que escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23 versículos 1. Desde su ascenso al trono de Israel hasta su legado como el hombre conforme al corazón de Dios, la historia de David continúa inspirando y desafiando a millones de personas en todo el mundo. A medida que avanzaba en su reinado, David enfrentó una serie de desafíos y triunfos que moldearon su legado como uno de los líderes más destacados de la historia bíblica. Después de derrotar a Goliat, David se convirtió en un valiente guerrero y un estratega militar formidable. Ganó numerosas batallas contra los enemigos de Israel, consolidando así su reputación como un líder poderoso y unificador. David se portó prudentemente en todos sus caminos, y Jehová estaba con él. 1 Samuel 18 versículos 14. Sin embargo, no todo fue fácil para David. Su ascenso al trono estuvo marcado por conflictos y desafíos internos. A pesar de haber sido ungido como el próximo rey, David tuvo que huir de la persecución de Saúl durante años, enfrentando momentos de peligro y adversidad. Y David dijo a Abiatar: yo bien sabía que aquel día, cuando Doeg el edomita estaba allí, él ha de dar cuenta a Saúl: yo soy causa de la muerte de todos los de la casa de tu padre. 1 Samuel 22 versículos 22. A pesar de los obstáculos, David mantuvo su fe en Dios y confió en su providencia para protegerlo y guiarlo. Durante su tiempo en el exilio, reunió a un grupo de leales seguidores, conocidos como los hombres de David, quienes se convirtieron en su ejército y apoyo más cercano.
Y David se fue de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. 1 Samuel 22 versículos 3. Finalmente, después de la muerte de Saúl, David ascendió al trono de Israel como rey. Su reinado estuvo marcado por momentos de grandeza y también por errores y pecados, como su adulterio con Betsabé y su conspiración para asesinar a su esposo, Urías. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Segunda de Samuel capítulo 11 versículos 3. A pesar de sus fallas, David demostró ser un líder compasivo y justo, buscando siempre el perdón y la restauración en Dios. Su legado perdura en la historia como el autor de muchos de los salmos, expresiones poéticas de adoración, arrepentimiento y confianza en Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo capítulo 51 versículos 10. Además de sus habilidades como líder militar y su reinado como monarca de Israel, David también fue un hombre de profunda espiritualidad y conexión con Dios. Uno de los aspectos más destacados de la vida de David fue su relación íntima con Dios, que se refleja en los numerosos salmos que escribió. Estas composiciones poéticas son un testimonio de su amor, adoración, arrepentimiento y confianza en Dios en medio de todas las circunstancias. Cantaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmo 104 versículos 33. David experimentó tanto momentos de profunda cercanía con Dios como tiempos de desolación y desesperación. Sin embargo, en todas las circunstancias, buscó refugio y consuelo en la presencia del Señor. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmo 37 versículo 5. Además de su relación personal con Dios, David también fue un instrumento a través del cual Dios cumplió sus propósitos divinos. Dios prometió a David que su descendencia ocuparía el trono para siempre, una promesa que se cumplió en Jesucristo, quien es llamado el Hijo de David. Cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Segunda de Samuel capítulo 7 versículos 12. David también fue conocido por su deseo de construir un templo para el Señor en Jerusalén, una tarea que Dios encomendó a su hijo Salomón. Sin embargo, David pudo hacer preparativos y recolectar recursos para la construcción del templo, demostrando su devoción y amor por Dios. Ahora, pues, por cuanto Jehová te ha dado descanso de todos tus enemigos alrededor, y tú habitas en tu casa seguro. Segunda de Samuel capítulo 7 versículos 11. En resumen, la vida de David es un testimonio poderoso de la gracia, la fidelidad y el poder de Dios para transformar las vidas de aquellos que confían en Él. Su legado perdura como un ejemplo de fe, valentía y devoción que continúa inspirando a generaciones de creyentes en todo el mundo. ¡Qué maravillosa historia la de este hombre conforme al corazón de Dios! Continúa explorando y aprendiendo de las historias bíblicas para fortalecer tu fe y conocimiento. Hasta la próxima aventura. La amistad con Jonatán. Uno de los vínculos más conmovedores en la vida de David fue su amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl. A pesar de los conflictos entre sus padres, David y Jonatán forjaron una amistad profunda y leal. Jonatán incluso arriesgó su vida para proteger a David de la ira de su padre. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía gran afecto por David, y Jonatán lo amaba como a sí mismo. La huida de Saúl. Después de que Saúl intentara matarlo, David se vio obligado a huir y vivir como un fugitivo durante años. Durante este tiempo, enfrentó numerosos desafíos y peligros, pero también encontró refugio entre las tribus de Israel y en lugares remotos como la cueva de Adulam.
David se fue de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Primera de Samuel capítulo 22 versículos 3. El pecado con Betsabé. A pesar de ser un hombre según el corazón de Dios, David también cometió graves errores. Uno de los más conocidos fue su adulterio con Betsabé, la esposa de Urías elitita, y su posterior conspiración para encubrirlo. Sin embargo, cuando el profeta Natán confrontó a David con su pecado, él se arrepintió sinceramente y buscó el perdón de Dios. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Segunda de Samuel capítulo 11 versículos 3. La conquista de Jerusalén. Uno de los logros más destacados de David como rey fue la conquista de la ciudad de Jerusalén, que se convirtió en la capital del reino de Israel. Este evento marcó un hito importante en la historia de Israel y en el reinado de David como monarca. Y David y todo Israel fueron a Jerusalén, que es Jebús. Allí estaban los jebuseos, moradores de la tierra. Primera de Crónicas capítulo 11 versículos 4. El pacto de Dios con David. Después de que David expresara su deseo de construir un templo para Dios, Dios le hizo una promesa extraordinaria conocida como el pacto davídico. Dios prometió establecer el reino de David para siempre y que uno de sus descendientes sería el Rey eterno. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, que procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré para el Padre, y él será para mi Hijo. Segunda de Samuel capítulo 7 versículos 12 a 14. Las guerras de David. A lo largo de su reinado, David participó en numerosas campañas militares para expandir y proteger el reino de Israel. Derrotó a los filisteos, los moabitas, los edomitas y otros enemigos de Israel, consolidando así su dominio sobre la región. Y Jehová fue con David por donde quiera que iba, y David hacía prosperar su reino. Segunda de Samuel capítulo 8 versículo 6. Los hijos de David. David tuvo varios hijos, entre ellos Amnón, Absalón y Salomón, cada uno de los cuales desempeñó un papel importante en la historia de Israel. La relación de David con sus hijos fue complicada y a menudo tumultuosa, marcada por el amor, la rivalidad y la tragedia. Y amaba David a Abisai hijo de Sarbia, más que a todos sus hijos y a todos sus siervos. Segunda de Samuel capítulo 21 versículos 17. La música de David. Además de ser un líder político y militar, David también era un talentoso músico y compositor. Se le atribuye la autoría de muchos de los salmos en la Biblia, que expresan una amplia gama de emociones humanas y una profunda devoción a Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Salmo 9 versículos 1. Amados hermanos y hermanas en Cristo, qué alegría y privilegio es estar reunidos una vez más en la casa del Señor para adorarlo y estudiar su palabra. Hoy, me gustaría llevarlos en un viaje a través de una de las historias más inspiradoras y poderosas de la Biblia, la vida del rey David. David no solo fue un hombre después del corazón de Dios, sino que también fue un ejemplo vivo de cómo la fe, la gracia y el propósito divino pueden transformar nuestras vidas más allá de lo que podríamos imaginar. Su historia nos desafía y nos inspira a vivir con valentía, integridad y confianza en el Señor en medio de los desafíos y las victorias de la vida. Desde sus humildes comienzos como pastor de ovejas en Belén hasta su ascenso como el rey más grande de Israel, David atravesó un viaje lleno de altibajos, pruebas y triunfos. Pero en cada etapa de su vida, vemos la mano amorosa y fiel de Dios obrando poderosamente en su favor. David fue ungido como rey por el profeta Samuel, pero pasó muchos años huyendo de la persecución de Saúl, quien buscaba su vida.
En medio de la adversidad, David demostró una fe inquebrantable en Dios y una valentía que solo puede provenir de una profunda confianza en el Señor. En el famoso enfrentamiento con Goliat, vemos el coraje y la determinación de David, quien confió en Dios y enfrentó al gigante filisteo con solo una honda y 5 piedras. A través de esta victoria, aprendemos que no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, si confiamos en Dios, Él nos equipará y nos dará la fuerza para vencer. A lo largo de su reinado, David experimentó tanto momentos de triunfo como de tragedia. Cometió errores dolorosos, como su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, pero también buscó el perdón y la restauración en Dios con un corazón quebrantado y arrepentido. Una de las características más inspiradoras de David fue su profunda conexión con Dios a través de la música y la adoración. Como autor de muchos de los salmos, David expresó una amplia gama de emociones humanas y una confianza inquebrantable en el Señor en medio de todas las circunstancias de la vida. Pero quizás lo más notable de la historia de David es el pacto que Dios hizo con él, prometiendo establecer su linaje para siempre y que uno de sus descendientes sería el Mesías prometido. A través de la línea de David, Dios cumplió su promesa enviando a Jesucristo, el Hijo de David, para ser nuestro Salvador y Rey eterno. Hermanos y hermanas, la historia de David es mucho más que un relato antiguo. Es un testimonio vivo del poder transformador de Dios en la vida de aquellos que le siguen con todo su corazón. Así como Dios usó a David para cumplir su propósito en su generación, Él también quiere usarnos a cada uno de nosotros para su gloria y su reino. Que la vida de David nos inspire a vivir con valentía, integridad y una fe inquebrantable en el Señor en medio de los desafíos y las victorias de la vida. Que aprendamos de sus triunfos y sus fracasos, y que busquemos siempre la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Que seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, como lo fue David. Amén.